Imagina una belleza que hipnotizaba pantallas en la época de oro, con piernas que valían 1.000.000, pero cuya vida se tiñó de sangre y traición por un amor que la arrastró al abismo. Lilia Prado, la diva de Sahuayo, abortó en su juventud por una enfermedad que le arrebató un hijo no nacido, renunciando para siempre a la maternidad por un hombre que prometía el cielo, pero la dejó en la agonía más cruel, abandonándola cuando más lo necesitaba, en medio de un matrimonio que fue una pesadilla de 1900, celos y violencia oculta. ¿Sabías que ese torero, Gabriel Pride, la cortejó con flores y corridas, convenciéndola de priorizar su carrera sobre la familia, solo para divorciarse meses después, dejándola rota y sola en una depresión que la marcó de por vida? Polémico hasta el hueso. Rumores susurran que el aborto no fue solo por salud, sino por presiones de amantes poderosos que temían escándalos, y que Lilia confesó en entrevistas veladas su arrepentimiento, diciendo que el amor me costó lo que más anhelaba. Una declaración que escandalizó a la sociedad conservadora de los 50, donde las estrellas no hablaban de pérdidas íntimas, pero hay más sombras. Su cercanía con directores como Buñuel la expuso a fiestas donde el alcohol y las pasiones prohibidas fluían, y se dice que un affair con un productor la llevó a decisiones drásticas para mantener su imagen impecable, mientras críticos la tachaban de pecadora por roles sensuales que desafiaban la moral católica. Este video desvela así la verdad oculta, con detalles que te erizarán la piel, como cómo ese abandono la sumió en una soledad que culminó en una muerte trágica, ignorada por quienes una vez la adoraron. Si estás aquí es porque anhelas lo prohibido, lo real que los archivos censuran. Dale like ya si detestas las biografías edulcoradas, y suscríbete al canal porque cada suscripción alimenta el algoritmo de YouTube, empujando estos contenidos explosivos a más ojos, evitando que se pierdan en el limbo digital. Sin suscriptores, las verdades incómodas mueren en silencio. No pauses. Ve hasta el final, porque la última revelación sobre quién realmente orquestó su agonía final te dejará impactado, replanteando todo sobre el glamour tóxico del cine mexicano. En las brumas olvidadas de Sahuayo, Michoacán, donde las calles polvorientas guardan ecos de sueños truncados y ambiciones que brotan como espinas en el desierto, nació Leticia Lilia Amezcua Prado el 30 de marzo de 1928, una niña cuya belleza precoz jazz presagiaba tormentas de pasión y controversia que la envolverían como un velo siniestro, creciendo en un hogar modesto donde su padre, un comerciante de telas que viajaba por pueblos remotos, infundía en ella un anhelo por lo lejano, mientras su madre, María Luisa Prado, una mujer de fe férrea y manos callosas por el trabajo doméstico, le enseñaba a rezar por un futuro que no incluyera las trampas del pecado, aunque pocos saben que Lilia, desde los 5 años, robaba miradas en fiestas locales, bailando con una gracia que hacía sonrojar a los curas, un detalle raramente comentado que revela su espíritu rebelde innato, forjado en las sombras de una infancia marcada por la muerte temprana de un hermano menor, por una fiebre misteriosa que los médicos atribuyeron a aguas contaminadas, dejando en la familia un vacío que Lilia llenaba con cuentos inventados sobre estrellas de cine que veía en revistas amarillentas traídas por su padre de la capital. A los 12 años, en un acto de osadía que escandalizó al pueblo conservador, intentó fugarse con su prima Guillermina, una chica de ojos vivaces y sueños circenses, planeando unirse a una troupe ambulante que prometía luces y aplausos, pero el destino intervino con crueldad, cuando Guillermina enfermó repentinamente de una dolencia pulmonar que la consumió en días, un suceso trágico que Lilia confesó años después en una entrevista oculta como el primer abandono de mi vida, un rumor que añade suspense al imaginar cómo esa pérdida la impulsó a canalizar su dolor en bailes solitarios bajo la luna, practicando pasos que soñaba ejecutar en escenarios lejanos. Y curiosamente, en esas noches de insomnio, desarrolló una voz suave y recitativa que memorizaba poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, un talento autodidacta que la diferenciaría de otras aspirantes, aunque el verdadero catalizador llegó a los 15 años cuando ganó un concurso de belleza en Morelia, organizado por un promotor turbio que prometía contratos en México City. Un evento polémico porque se rumoreaba que el jurado estaba sobornado por intereses locales, y Lilia, con su vestido prestado y una sonrisa que ocultaba nervios, se llevó el título que la catapultó a la capital, dejando atrás a su familia con una carta que decía: «Busco mi cielo, aunque sea en el infierno del espectáculo». Un detalle emocional que despierta empatía por su valentía juvenil. Al llegar a la bulliciosa Ciudad de México en 1940, con apenas monedas en el bolsillo y el corazón latiendo,
Como un tambor de guerra, comenzó como extra en producciones menores, posando para fotógrafos que la veían como carne fresca en un mercado de ilusiones, y pocos conocen la curiosidad sorprendente de que su primer rol fue en una escena de multitud en una película olvidada sobre la revolución, donde un director la notó por su capacidad para improvisar diálogos en medio del caos, ganándose un pequeño papel que la introdujo al mundo de los estudios Churubusco, donde conoció a mentores como el actor Pedro Infante, quien en una noche de rodaje le dio consejos sobre cómo manejar los avances indeseados de productores. Un nexo polémico que alimentó rumores de un flirteo inocente que nunca fructificó, pero que la preparó para las batallas venideras. En el Instituto Nacional de Bellas Artes, aunque no completó estudios formales, absorbió lecciones de dicción y movimiento que pulieron su presencia escénica, y en 1947 debutó con La Barca de Oro, al lado de Infante, donde su belleza eclipsó a mimos y Nipsey veteranas, provocando celos backstage que se manifestaron en sabotajes sutiles como vestuarios rasgados, detalles raramente comentados que resaltan el lado oscuro de la industria. Su ascenso fue vertiginoso, participando en Ángel o Demonio y Soy Charro de Rancho Grande. Pero el suspense crece al saber que en esos inicios, Lilia rechazó una oferta para posar desnuda en una revista erótica, declarando en privado que «mi cuerpo es mi templo, no mi mercancía», una postura polémica en una era donde las actrices eran presionadas a complacer para avanzar, y esta decisión la marcó como una rebelde, atrayendo la atención de directores visionarios como Luis Buñuel, quien la descubriría años después a través de una foto enviada por el poeta Manuel Altolaguirre, un encuentro fortuito que teje un hilo misterioso hacia su estrellato, donde cada paso en esos primeros años parecía orquestado por un destino caprichoso, ocultando las pasiones que la consumirían, prometiendo revelaciones que se desatarían en su carrera fulgurante. Un tapiz de gloria teñido de sombras que se extendería hacia amores prohibidos y decisiones fatales. En el vértigo de reflectores que iluminaban su ascenso al Olimpo del cine mexicano, Lilia Prado se erigió como un ícono de sensualidad y talento crudo, pero detrás de cada toma maestra yacía un laberinto de ambiciones cruzadas y secretos que amenazaban con devorarla, comenzando en 1948 con roles en El Reino de los Gángsters y Han matado a Tongolele, donde su presencia magnética robaba escenas a estrellas establecidas, provocando envidias que se traducían en chismes de pasillo sobre su supuesta arrogancia. Un detalle polémico que pocos discuten pero que revela la ferocidad competitiva de la época de oro. En 1949, su protagónico en Confidencias de un ruletero, junto a Resortes, la catapultó a la fama, interpretando a una mujer de mundo con una profundidad que críticos alabaron, aunque se rumorea que durante el rodaje rechazó avances del director, generando un boicot temporal que la obligó a aceptar papeles menores en Novia a la medida. Un suceso emocional que la endureció, confesando a una amiga cercana que la fama es una amante celosa que te deja marcas invisibles. Los 50 marcaron su apogeo con Pobre Corazón, en 1950, al lado de Jorge Mistral, donde su química en pantalla alimentó especulaciones de un romance real, nunca confirmado pero que añadió suspense a su imagen pública, y en Las mujeres de mi general demostró versatilidad, como una ranchera audaz, ganando fans en el norte que la idolatraban por representar la mujer mexicana fuerte, aunque curiosamente en una gira promocional por Guadalajara, se involucró en una disputa con una rival por un vestido idéntico. Un incidente trivial que escaló a amenazas anónimas. Detalles raramente comentados que pintan el glamour como un velo frágil. El clímax llegó en 1952 con Subida al cielo de Buñuel, donde como Raquel, una joven seductora en un viaje alegórico, exhibió sus famosas piernas en escenas que escandalizaron a censores católicos, ganando el apodo Las piernas más bonitas de México, que compartía con otras pero que ella elevó a símbolo de empoderamiento, y la película, estrenada en Cannes con premios a la vanguardia, la expuso al mundo, recibiendo ofertas de Hollywood que rechazó por no aprender inglés, una decisión polémica que defendió en una entrevista de 2000 como «Mi lealtad a México valía más que dólares», revelando un patriotismo que contrastaba con su vida turbulenta. Colaboró nuevamente con Buñuel en La ilusión viaja en tranvía, de 1953, y Abismos de pasión, en 1954, adaptaciones que la inmortalizaron como musa surrealista, pero detrás de cámaras, se dice que Buñuel la empujó a explorar emociones profundas, llevándola a noches de insomnio donde revivía traumas infantiles, un proceso emocional que la transformó pero la dejó vulnerable. En La vida no vale nada, de 1954 con Infante, interpretó a una mujer sufrida que reflejaba sus
propias dudas existenciales, y en Talpa, de 1956, nominada al Ariel, encarnó a una peregrina devota cuya fe se quebraba, un rol que críticos tildaron de blasfemo por cuestionar la religión, provocando cartas de odio de feligreses, un capítulo polémico que añade drama a su trayectoria. Los 60 trajeron El analfabeto en 1960 con Cantinflas, donde su comicidad sorprendió, pero el suspense crece con Senda prohibida de 1961, una historia de amor ilícito que miroraba sus propios enredos, y en 1900 Teatro, La prostituta respetuosa de 1952 la vio como una mujer marginada, ganando aplausos pero atrayendo censuras por temas tabú. En los 70, La vida inútil de Pito Pérez, de 1970, y El rincón de las vírgenes, de 1972, por la que ganó Diosa de Plata, mostraron su madurez actoral, interpretando personajes complejos que ocultaban sus propias luchas, y curiosamente rechazó un rol en una producción europea por temor a aviones, un detalle sorprendente que revela fobias ocultas. En televisión, La Pasión de Isabela, de 1984, la revivió para nuevas generaciones, pero polémicas surgieron cuando en una entrevista confesó que directores la explotaban sexualmente en roles, una declaración que escandalizó y la posicionó como precursora de Me Too en México, aunque nunca nombró culpables, dejando un misterio que persigue a la industria. Su filmografía supera las 100 cintas, incluyendo Fe, Esperanza y Caridad, de 1974, y La Puerta Negra, de 1988, donde como villana madura demostró rango, y curiosidad impactante es que en Tarzán y las sirenas, de 1947, su única cinta estadounidense, nadó con Johnny Weissmuller, pero odió el agua fría, presagiando a versiones futuras. Cada éxito era una capa en un enigma mayor, donde la gloria la elevaba pero la exponía a peligros personales, tejiendo un narrative de suspense que se dirigía hacia sus amores tormentosos, donde el corazón de Lilia latía con la intensidad de sus roles, prometiendo revelaciones que desatarían tragedias inescapables. El torbellino de pasiones que definieron su vida personal, Lilia Prado navegó por océanos de deseo y desengaño, que la convirtieron en una trágica heroína de sus propias confesiones, donde cada romance era un capítulo cargado de misterio y traición. Comenzando en su juventud con flirteos efímeros en sets de cine que la llevaron a un embarazo inesperado, terminado en aborto por una enfermedad renal que le arrebató la posibilidad de ser madre, un suceso polémico que ella misma reveló en entrevistas, veladas como El precio de mi ambición, renunciando para siempre a la maternidad, por priorizar una carrera que demandaba un cuerpo perfecto y una libertad absoluta, aunque rumores susurran que detrás estaba la presión de un amante anónimo, posiblemente un productor casado que temía un escándalo que arruinara su reputación. Un detalle emocional que despierta rabia por la hipocresía de la época. Su matrimonio con el torero Gabriel Prix de España en 1960 fue un torbellino de ilusión inicial, cortejada con capeas privadas y promesas de estabilidad, pero se convirtió en una pesadilla de celos enfermizos y discusiones violentas, durando apenas un año hasta el divorcio en 1961, donde Lilia confesó a allegados que él me abandonó en mi peor agonía, refiriéndose a una crisis emocional post-aborto que revivió durante la unión. Y se dice que Pride, obsesionado con su imagen pública, la instigaba a rechazar roles maternales para mantenerla como símbolo sexual. Un nexo polémico que añade suspense al imaginar noches de llanto en hoteles lujosos, donde él desaparecía con otras mujeres. Más allá del matrimonio, sus affairs fueron legendarios, como el rumorado con Pedro Infante, donde compartían confidencias en rodajes, pero Lilia desmintió en una declaración explosiva que era mi hermano, no mi verdugo, aunque fotos íntimas sugieren complicidad que alimentó tabloides. Otro capítulo oscuro involucra a Jorge Mistral, coestrella en Pobre Corazón, con quien vivió un romance apasionado que terminó en lágrimas cuando él regresó a España, dejándola con promesas rotas que canalizó en roles de mujeres abandonadas, y en una entrevista de los 70 confesó que los hombres me han usado como trofeo, una revelación que escandalizó por su crudeza, revelando vulnerabilidades que los medios explotaron. Curiosamente, su cercanía con Buñuel generó especulaciones de un lazo platónico pero intenso, donde él la aconsejaba sobre amores tóxicos, y un detalle sorprendente es que rechazó
Una propuesta de matrimonio de un millonario argentino por lealtad a su independencia, optando por aventuras discretas que la exponían a chantajes, como cuando un examante amenazó con filtrar cartas privadas, un incidente que resolvió con silencio comprado. En declaraciones polémicas como en una charla radial de 1980, soltó que el amor es una ilusión que viaja en tranvía, como mi película, y siempre descarrila, refiriéndose a sus fracasos, y criticó el machismo en la industria al decir, las actrices somos flores que pisan los toreros de la vida, una alusión directa a Priede que generó controversias con la tauromaquia mexicana. Emocionalmente, su renuncia a la maternidad la persiguió, confesando en privado a su hermana Marisa que perdí un hijo por un hombre que no valía nada. Un hecho trágico que la impulsó a apadrinar huérfanos en secreto, mostrando un lado maternal reprimido que despierta piedad. Sus relaciones con colegas, como la amistad con María Félix, escondían rivalidades por atención masculina y en una confesión impactante admitió envidiar la familia de otras estrellas, revelando su soledad. Cada amor era una herida que sangraba en sus interpretaciones, como en Abismos de Pasión, donde el desamor era palpable, tejiendo un tapiz de drama que se entrecruzaba con sus momentos difíciles, donde las sombras de sus pasiones se materializarían en dolores inescapables, prometiendo un suspense que culminaría en un legado eterno teñido de melancolía. En la penumbra de mimos o cintos en adversidades que ensombrecieron su brillo eterno, Lilia Prado enfrentó vendavales que parecieron conspirar contra su alma indómita, cada prueba un enigma que ocultaba verdades más profundas y polémicas, culminando en una muerte solitaria que selló su enigma, comenzando con las secuelas del aborto juvenil, que la marcaron con problemas renales crónicos, un mal silencioso que la acosaba en rodajes largos, donde fingía vitalidad, pero pocos conocen el detalle sorprendente de un colapso en 1955. Después de la tormenta, donde desmayó por dolor agudo, atribuyéndolo públicamente a cansancio pero confesando en privado que era el eco de su pérdida, un momento emocional que la sumió en una depresión que canalizó en roles trágicos. El divorcio de Priede en 1961 fue un golpe devastador, abandonada en una agonía de aislamiento donde él se negaba a responder llamadas, dejando a Lilia en una casa vacía llena de recuerdos taurinos, que quemó en un acto de rabia, un suceso polémico que amigos tildaron de locura temporal, y se rumorea que intentó reconciliación con cartas suplicantes que él ignoró, añadiendo suspense a su sufrimiento. En los 70, la muerte de su madre María Luisa en 1978 la devastó, heredando una culpa por no haberle dado nietos, y en una declaración explosiva durante un homenaje, lloró al decir, «Mi carrera me robó la familia que soñaba». Una revelación que conmovió pero generó críticas de feministas por perpetuar estereotipos. Momentos trágicos se acumularon. Con el declive de ofertas en los 80, forzada a roles menores en Dulce Desafío de 1988, donde se sentía una reliquia olvidada, y curiosamente rechazó cirugía renal por miedo a hospitales, un detalle impactante que presagiaba su fin. Polémica surgió en 1999, al recibir el Ariel de Oro, donde en su discurso insinuó abusos en la industria sin detalles, dejando un misterio que persigue a sobrevivientes. Su aislamiento creció en los 2000, viviendo en un departamento modesto en la Ciudad de México, con sus hermanas Marisa y Guillermina, cuidada por una perra llamada Sonia, nombre que quiso para sí misma, y en entrevistas finales confesó arrepentimientos por rechazar Hollywood, diciendo, «Pude haber sido eterna, pero elegí ser mexicana». Una postura emocional que despierta admiración. La agonía final llegó en mayo de 2006, cuando un paro cardíaco por complicaciones renales la llevó al hospital, muriendo sola el 22 a los 78 años, ignorada por examantes y colegas, un hecho trágico que alimentó teorías de negligencia familiar, aunque fue enterrada junto a su madre en el Panteón Jardín por la Anda. Hoy, su legado perdura como símbolo sexual de los 50, con más de 100 filmes que inspiran a actrices como Ana de la Reguera, y su influencia en el cine surrealista de Buñuel la inmortaliza en festivales, aunque polémicas persisten con acusaciones de que su silencio sobre abusos protegió a poderosos. Emocionalmente, fans la recuerdan por su calidez en autógrafos, y una curiosidad sorprendente es que donó su guardarropa a museos, preservando vestidos que ocultaban cicatrices. Su herencia es un mosaico de drama y revelación, dejando al público impactado por la diva que renunció a todo por amores que la traicionaron, un eco que resuena en la eternidad. Suscríbete ahora si esta historia te conmovió. Dale like para que YouTube impulse más revelaciones como esta, y comenta abajo qué secreto de Lilia te impactó más. No te pierdas el próximo video.